Quisiera contarles que el título que tiene esta enseñanza, usted lo tiene en la pantalla, y quiero contarle que se desprende de los mismos versículos que nosotros vamos a estudiar. Yo pude entender, y espero que ustedes, si trajo su Biblia ahorita, la abra y vaya siguiendo conmigo lo que estos versículos maravillosos me hicieron pensar. A través de la oración puedo descubrir que ahí está, y lo que Dios nos habla en estos versículos, y quiere que hablarle a usted también, y ojalá que usted lo entienda así, es sobre el cambio de identidad. Y para esto quisiera, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Les voy a dar un tiempo para que usted pueda buscarlo en su celular, si usted está viéndonos desde su casa, que también pueda sacar su Biblia y aprovechar y marcar y dejarse este mensaje para usted, para su vida, para su familia. Podamos compartirlo con las personas que compartimos de Cristo. Dice así, Efesios 2, versículos del 1 al 5. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Quisiera orar conmigo. Puede inclinar su rostro y cerrar sus ojos y expresarle al Señor su oración con respecto a esta lectura. Queremos ver qué es lo que Dios quiere hablarnos. Señor, te damos gracias porque somos una iglesia aquí, una iglesia en muchos lugares, que abrimos esta Biblia, abrimos tus palabras y hemos creído que tú quieres hablarnos, hemos creído que hay un mensaje para nosotros el día de hoy. Señor, abrimos nuestro corazón para recibir este mensaje que tú traes para nosotros como tu iglesia puede decírselo. Señor, yo quiero disponer mi corazón, quiero que tú me hables, quiero escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Que estas palabras puedan cumplir el propósito por el cual fueron dadas para nosotros. Las he escuchado otras veces, pero hoy quiero que tú me hables en el nombre de Jesús. Señor, decidimos recibir tus palabras, poner en práctica todo aquello que tú nos hables, darle valor, el valor que tienen las palabras que provienen de ti. En el nombre de Jesús, Señor, que así sea. Amén y amén. El cambio de identidad es lo que yo encuentro que estos versículos nos están hablando a nosotros como iglesia. Yo quisiera que usted preste su imaginación un momento y pueda pensar en hombres y mujeres como nosotros. Ella es una mujer de 32 años, es una mujer joven, ella está casada, tiene una vida como muchos la tenemos, y de repente cae presa de los ataques de pánico. Esta mujer visita a médicos, en su desesperación quiere atentar contra su vida. Las noches son los momentos más difíciles para ella. En las noches algo a su mente le dice que va a morir. En los días no tiene paz para hacer todas sus labores. No puede ser la mamá a la que ella estaba acostumbrada
hacer. Esta joven de 32 años vive un periodo muy difícil en su vida, alrededor de un año. Si usted pudo pensar en la aflicción que esta persona sufrió alrededor de un año, quiero contarle que de repente ella siente que Dios la está llamando. Alguien le dice, ¿usted sabe que Dios puede ayudarle en esta situación? Y esta joven madre accede, abre las puertas de su corazón. Después de que el mensaje de Dios se le comparte, esta mujer empieza a experimentar un cambio en su manera de pensar. Estos pensamientos que la atormentaban, estas situaciones que había experimentado durante un año, empiezan a perder fuerza sobre su vida. Dios empieza a hacer un trabajo en su corazón, pero también Dios empieza a transformar la mente de esta mujer. Después de un tiempo, pasan algunos meses y esta mujer es cambiada. El efecto que Dios hace en la vida de ella, actualmente hace que ella viva una vida en libertad, dando pequeños pasos, pero reconociendo que en Dios ella tenía un cambio, tenía oportunidad a cambiar su identidad. Además, quisiera que pensemos en un hombre de 35 años, asfixiado por las deudas. Pasaron meses en los que no podía dormir. Los pensamientos lo asaltaban y él comenta que la intranquilidad no le dejaba ser padre, que la intranquilidad no lo dejaba trabajar. Lo que su mente le decía, vas a fracasar, no vas a poder ser el padre que tus hijos necesitan, tu familia se va a ir a la ruina, el éxito no es para usted. Este hombre joven, empezando su familia, se desespera, sufre, cae en un estado que para muchos hombres se podría considerar anormal, llora, sufre mucho, trae desbalance a su familia. Hasta que un día, este joven de 37 años, padre de familia, empieza a escuchar y a creer en su corazón que Dios lo estaba llamando. Y obedece ese llamado. Llora, reconoce su pecado delante de Dios, encuentra una disposición a buscar de Dios, a confiar ahora no en sus finanzas, sino a confiar en la palabra que alguien que le guió a Cristo le empieza a dar. Así pasan los meses y este hombre experimenta un cambio radical en su identidad. Las emociones empezaron a dejar de controlarlo. Ahora está disfrutando de su paternidad, puede disfrutar de sus hijos, a pesar de que sus finanzas están empezando a ponerse en orden. A través de Cristo, a través de responder al llamado que Dios hizo a su corazón, este joven hombre tan desesperado ha encontrado un nuevo camino. Encontró el propósito por el cual Dios existe para él. Y en estos momentos vive mejor. En estos momentos tiene esperanza. Cuando hablamos de cambio de identidad, ¿a qué se refiere la Biblia? Después de que usted ha podido imaginar a este hombre y a esta mujer, nosotros como iglesia debemos de creer que es muy esperanzador tener las Sagradas Escrituras. Es muy esperanzador para nosotros, para usted y para mí, como cristianos, saber que es en las páginas de la Biblia donde los hombres y las mujeres pueden encontrar
detalladamente el tema de la identidad que tanto nos está afectando en estos días. Nosotros podemos encontrar cómo para Dios ha sido importante que usted y yo sepamos quiénes somos. Está detallado, está escrito. Podemos decir que Dios nos enseña muy claramente los rasgos de la identidad de un ser humano que decide no seguir a Cristo, mientras que hay otro que sí decide seguirlo. Y la Biblia lo detalla con mucho cuidado. La palabra de Dios contiene la respuesta para todo aquel que sufre crisis de identidad. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿qué tiene que decir la Biblia? Y si usted pudo leer estos versículos del principio, que solamente nos vamos a quedar aquí, usted va a notar que es en estos versículos donde encontramos la respuesta para un discípulo de Jesús, pero también para una persona que ha decidido no seguir a Jesús. Quisiera que hoy usted, como cristiano, o si se está acercando a Cristo, pueda identificar lo que dice la Biblia. Usted pueda reconocer esa posibilidad de cambio que esta mujer y este hombre hicieron producto, no del que le ayudó, sino del mensaje de la Biblia. Esto es lo que pretendemos sacar de esos versículos en esta mañana. ¿Qué le parece? Si usted tiene su Biblia abierta, empiece a repasarlos, saque este conocimiento por usted misma, por usted mismo en este momento. Tome su Biblia y además, cuando usted regrese a su casa, trate de repasar estos versículos y reconocer es cierto. Dios lo que está hablando aquí es verdad. Yo lo reconozco. Me he dado cuenta que así es. Y para entender un poquito esta carta que hemos leído, que es la carta a los Efesios, quiero contarles que el apóstol Pablo es conocido por todos nosotros y para los que son nuevos, el apóstol Pablo, el mayor escritor de los libros de la Biblia, tiene una intención. Las iglesias de las que él habla eran de creyentes como nosotros. Apóstol Pablo, fundador de muchas de ellas. Él había tenido la oportunidad de ver cómo las iglesias estaban funcionando. Él como apóstol que fundaba una iglesia, la doctrinaba, le daba seguimiento, había tenido la oportunidad de ver cómo estas iglesias estaban funcionando. Entonces, escribe específicamente a la iglesia de los Efesios con un objetivo y les escribe para motivarlos. Les escribe, es como que si esta carta llegara a vida abundante para decir, hermanos, quiero motivarlos de tal forma. El apóstol Pablo lo hace de esa manera. Y la motivación del apóstol es que ustedes como iglesia tienen un nuevo llamamiento. Ustedes tienen, Dios les está llamando a algo. Entonces, imagínense que ustedes los Efesios dicen, pues, ¿a qué nos está llamando el Señor? Y lo que Pablo les dice, ustedes son llamados a la unidad. Ustedes son llamados a un estilo de vida radicalmente diferente ahora que son la iglesia de Cristo. Entonces el apóstol toma el lapicero y empieza a escribir a los Efesios. Se puede decir que al ser iglesia, los hombres y las mujeres debían sufrir un cambio radical. Y en estos versículos que están al inicio de la carta lo podemos ver. Entonces, lo que llama la atención en estos versículos, hermanos, es que el apóstol Pablo se concentra en una idea. Y la idea en estos pasajes específicamente, porque si usted lee toda la carta va a encontrar un montón de ideas que el apóstol comparte con los Efesios. Pero en estos versículos, específicamente, el apóstol Pablo lo que deja muy claro es que Dios les había dado vida a ellos espiritual a través de Cristo. Cuando nosotros nos dan algo es porque no lo teníamos. Cuando a usted le dan el salario de la quincena es porque no se lo habían dado antes, a menos de que se lo den 2 veces. Entonces, la intención de Pablo para la iglesia, el mensaje para nosotros hoy es que a usted y a mí, que a los creyentes de Éfeso se les había dado vida espiritual. Estudiando sus versículos, entonces, ¿qué hemos descubierto?
que toca dos aspectos del cambio de identidad, que toca dos aspectos que nos interesan a nosotros como iglesia. Y si usted quiere anotar y si usted está siguiendo esto en su casa también, estos dos aspectos se desprenden de 5 versículos que hemos leído. Y aquí está el número 1. Pablo le dice a los efesios, ¿saben que los hombres y las mujeres nacen sin poder relacionarse con Dios? Pablo le dice a la iglesia y nos dice a nosotros, Dios ahora, usted sabe que usted nace, al momento de su nacimiento, usted nace sin posibilidad de comunicarse con Dios, que como lo dicen en estos versículos, nacemos espiritualmente muertos. Quisiera volver a leer conmigo versículos 1 al 3, dice así, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Entonces, Pablo lo que les está diciendo, al estar imposibilitados de comunicarnos con Dios, esta es la manera que ustedes actúan, muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Lo describe con tanto detalle el apóstol que les dice, ustedes se conducían según el que gobierna las tinieblas, también según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Y lo enfatiza aún más. El estado de incomunicación con Dios habla de que en ese tiempo todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Y cómo vivían estas personas que no tienen comunicación con Dios? Impulsados por los deseos pecaminosos. Seguían su propia voluntad y sus propósitos. De esta manera, Dios inspira a Pablo para que nos traiga ese mensaje a nosotros, para que nosotros podamos tener claridad de hombres y mujeres que no tienen comunicación con Dios, de hombres y mujeres que están incomunicados con Dios. ¿Por qué es importante este mensaje para nosotros como iglesia? Es importante porque una vez que llegamos a Cristo se nos enseña cómo vivir en un nuevo tipo de sociedad. Somos radicalmente diferentes. Somos hombres y mujeres que hemos decidido seguir a Jesús. Entonces el apóstol caracteriza esa vida antigua para que tengamos claridad de la diferencia. La antigua identidad en contraposición con la nueva identidad. Y Pablo, preocupado por usted y por mí, que somos la iglesia al día de hoy, en otras de sus cartas caracteriza muy bien esa vieja identidad. Y si el tema que hemos extraído de estos versículos es el cambio de identidad, yo quisiera explicarles un poco más a usted cómo es esa vieja identidad. Porque muchos de nosotros podemos hacer un examen en esta mañana de cómo estamos, de qué es lo que creemos. Pero también sé que muchos de nosotros estamos haciendo discípulos. Muchos de nosotros tenemos personas que llegan donde nosotros y estamos ayudando a llegar a Cristo. Entonces, ¿cómo es esta vieja naturaleza? ¿Cómo es esto que Pablo dice que estabas muerto, que estaba muerta, que estaba incomunicada con Dios? Y empieza el nacimiento. Al nacer, no teníamos la presencia de Dios en nuestras vidas y tampoco el conocimiento de sus caminos. ¿Cómo aprendimos a vivir? Aprende uno a vivir independiente de Dios. Ahí uno se la va jugando. Y la independencia de Dios, el apóstol Pablo nos lo explica como una característica de la carne. El que vive independiente de Dios, vive por los medios de su carne. Gálatas 5:17, que no lo busque por favor, dice, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu y del espíritu es contra la carne y se oponen entre sí. Entonces la vieja naturaleza vive porque la carne es quien lo guía. ¿Qué más nos dijo el apóstol Pablo con respecto a la carne, con respecto a la vieja identidad? Se puede definir la carne como vivir separados de Dios, una vida dominada por el pecado o un impulso opuesto a Dios. ¿Qué hace la carne? La carne confía en sí misma
¿Qué más hace la carne? No depende de Dios, se centra en sí misma en lugar de ser cristocéntrica. La carne saca recursos de todos lados menos de Dios. ¿Cómo es el estado de la humanidad sin Dios? Es caída, es pecaminosa por naturaleza. No podemos decir, es que, mire, yo estoy sin Dios, pero yo soy pura vida. Mire, yo soy sin Dios, yo estoy sin Dios, yo no voy a la iglesia, pero no, yo soy una buena persona. La Biblia no nos enseña eso. ¿Y qué del corazón? En esa naturaleza que Pablo está describiendo y que la detalla también. Dice que el corazón de nosotros, como centro, es más engañoso y perverso. Esto en Jeremías 17:9 también se reafirma. En fin, ¿qué hace Pablo? Da un veredicto muy severo en el libro a los Romanos. Dice, como todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos da un veredicto tan terrible, tan terminal, un diagnóstico fatal. Usted sin Dios, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es un panorama duro, si usted lo analiza, es descrito trágicamente, pero eso somos sin Cristo. Y también dice Pablo que la humanidad se depravó. Todo aspecto de su ser se corrompió. Y además que la humanidad nada, pero nada puede hacer para salvarse a sí misma. Esta es la descripción de la identidad con la que usted y yo llegamos a Cristo. Así somos cuando llegamos a Cristo, con todas estas características. Entonces, incomunicados con Dios, para un mejor entender de este punto, quiero contarles una historia. Este joven universitario tenía varios semestres, cuatrimestres, de estar en las aulas y de observar a una compañera y se enamora de ella. Pero muy disimuladamente la observaba durante los meses y no se atrevía a acercarse a ella, como suceden muchas veces las cosas al principio. Pero llega un día, puede imaginarse usted la escena, en que esta muchacha que tanto le había cautivado su corazón, está hablando con otro compañero, y ahí está la oportunidad, le está dando su número de teléfono. Entonces él, muy contento, presta oído y anota 8788, anota el número. Se va para su casa, es súper entusiasmado y empieza a comunicarse con la muchacha. Y empieza a enviarle mensajes bonitos, este soy yo. Se luce lo más que puede, pero resulta que pasan los meses y no recibe una respuesta. Sigue yendo a la clase, la ve y él le hace ojitos, a ver si será que se está haciendo la rogada, será que es muy difícil, que tiene novio. Y un día de tantos él se anima y se acerca donde esta muchacha y le dice, agarra valor y le dice, te he estado escribiendo durante semanas. ¿Has recibido mis mensajes? Y ella con una sonrisa en su cara le dice, ¿y cuál es mi número de teléfono? Y él le contesta, 8788, todo el número. Ella todavía sonriente se vuelve y le dice, casi, un 6 marcó la diferencia. Había tomado el número incorrecto. Habían sido meses de estarse comunicando con ella y no lo había logrado, porque había algo que estaba impidiendo que la comunicación fuera correcta. Es lo que pasa con nosotros y en nuestra relación con Dios. Hay algo que no nos permite comunicarnos bien con Dios. Muchas personas podrán creer, sí, yo, Dios y yo, Dios y yo.
pero hay algo más que necesitamos hacer para comunicarnos con Dios. Así como este joven hubiera estado muy feliz de haber recibido respuesta, muchos hombres y mujeres no han recibido respuestas porque no tienen la relación, la comunicación correcta con Dios. ¿A usted le pasó alguna vez que perdió algún beneficio, alguna oportunidad? De haber sabido, dice uno, ¿verdad? De haber sabido que estaban en rebajas en tal lado hubiera ido. Me compré los zapatos 30% más caros, qué sé yo. ¿Le ha pasado a usted que ha perdido alguna oportunidad por ignorancia? O simple y sencillamente porque usted dice, no, la verdad que yo en eso no creo, yo no me voy a prestar. Yo creo que todos, ¿verdad? Hemos perdido oportunidades, hemos dejado de participar de algo y después nos lamentamos. Esto es lo que estamos diciendo. Esto es lo que dice la Biblia en estos versículos. Los hombres y las mujeres nacen muertos espiritualmente, incomunicados con Dios y pierden la oportunidad de los beneficios, de disfrutar de una relación, de que nos podamos comunicar, de vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Pero entonces, si este es el panorama que tienen los hombres y las mujeres sin Dios, yo creo que la pregunta para nosotros y para los que no tienen a Cristo, porque nosotros que tenemos a Cristo, y si hay alguna persona aquí que hoy no ha hecho su decisión por Dios, por seguirlo, yo creo que este mensaje es para usted. Pero la pregunta es, si el panorama que la Biblia da de la vieja identidad es tan gris, es tan terminal, ¿qué debemos hacer? Podemos tomar la decisión de seguir viviendo incomunicados con Dios, de seguir viviendo muertos en nuestros delitos y pecados. Podemos decidir seguir viviendo conforme a lo que piensa nuestra mente. Podemos decidir seguir viviendo esclavos del pecado. Podemos seguir creyendo que somos pecadores. Podemos seguir viviendo conforme al que gobierna las tinieblas, como dice Pablo, según el Espíritu que ejerce su poder en los que viven en desobediencia, porque para los desobedientes hay alguien que los guía. Usted puede seguir impulsado por sus deseos pecaminosos, quizás seguir su propia voluntad, sus propios deseos, pero también tiene otra opción: conocer cuál es la nueva identidad, porque necesitamos conocerlo aquí. Esto no es algo tan espiritual que usted no pueda detallarlo, que usted no pueda describirlo. La Biblia se da la tarea de describir con detalle lo que significa estar sin Cristo, pero también en otros versículos que en alguna otra predicación usted podrá escuchar. Más adelante el apóstol Pablo dice lo que significa vivir en la nueva identidad, que yo solo voy a tocar un poquito porque se imagina que prediquemos todos los versículos. Entonces, ¿cuál es la decisión que usted quisiera tomar? ¿Decide conocer mejor a Dios? ¿Decide descubrir en su vida algunos rasgos de la vieja identidad? Y ahora sí, entonces voy a ocuparme en hacer algo porque todavía tengo rasgos de la vieja identidad. Bueno, en estos versículos Dios deja muy claro que se nos ha dado vida espiritual a través de Cristo. No tengo por qué vivir en la misma manera que vivía cuando yo no era cristiana. No tengo por qué vivir de la misma manera que antes de llegar a Cristo. Y al igual que los efesios, Pablo les decía, tiene que haber un cambio radical. Esta mañana la palabra nos dice a nosotros, la diferencia debe notarse en mi diario vivir. Mi naturaleza tiene que notarse en mi diario vivir. Ahora bien, estos versículos también yo encuentro, y ojalá que cuando usted llegue a su casa y los estudia, usted diga, mira, sí era verdad. Yo encuentro también un segundo aspecto, una segunda verdad sobre nuestra identidad. Primero, la negativa, descrita anteriormente, muertos, y ahora estos versículos nos hablan de una posibilidad que tienen los muertos en delitos y pecados si aceptamos a Jesús.
Este segundo aspecto yo lo he titulado de esta manera. Creo que es el centro de este mensaje de Dios para la iglesia de estos tiempos y para nosotros. A esos muertos y delitos y pecados, hombres y mujeres, como éramos nosotros, como quizás es alguno que esté por aquí, se nos dio vida espiritual juntamente con Cristo. Esta es la segunda verdad que hablan estos versículos. Y si pudiera ser una fiesta, lo haríamos. Porque es vida espiritual. Esto abarca muchísimo. Piensa en una persona muerta con posibilidad de estar viva. Piensa en una persona muerta que usted cree que nunca más iba a vivir y tiene posibilidad de vida. Las Sagradas Escrituras dicen que a los hombres y las mujeres se nos dio vida espiritual juntamente con Cristo. Y esto en el versículo 5, si lo quiere leer. Aún estando muertos, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia somos salvos. Entonces, a pesar de que todos los creyentes a veces siguen viviendo conforme al hombre o a la mujer, espiritualmente muertos, lo que Dios nos dice es que estas personas ahora son nuevas. Estas personas ahora tienen vida. A pesar de que muchos siguen viviendo muertos en delitos y sus pecados, la Biblia dice que ahora somos nuevas. Nuevas en relación con Dios, nuevas en sí mismas. Cuando venimos a Cristo, aquí ocurre el cambio de identidad. Puede ver en los versículos. Ocurrió el cambio de identidad. Esto eran ustedes en otro tiempo y así caminaban y así pensaban, pero se les dio vida a ustedes. Cuando ustedes estaban muertos, usted no pensaba tener vida espiritual, ya Cristo pensó en eso y le dijo, mire, aquí está la opción, esta es la opción para usted, aun cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Si hay personas que dicen, pero yo nunca he hecho esto, yo nunca he sido cristiano, esa opción está ahí para usted, nada más tiene que tomarla. Entonces, el cambio de identidad, no hay otro cambio que pueda ser posible para los hombres y las mujeres, más que un cambio de identidad espiritual. Ese es el cambio que toda la humanidad está pidiendo. Ese es el cambio que todos los hombres, los niños, los que nacen, todos necesitamos un cambio de identidad a vida espiritual. El cambio que todos necesitamos lo encontramos en este mensaje de la Biblia. Entonces, ahora que tenemos vida espiritual, estamos afectados en dos aspectos. Usted tiene un nuevo dueño o un nuevo señor. Aunque seres humanos, al cambiar de identidad de muertos espirituales a vivos, ahora vivimos bajo su autoridad espiritual. La autoridad de Cristo es la autoridad bajo la cual vivimos ahora. Segundo, tenemos un cambio real en nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que ha sucedido? Mire, esto no es espiritual para que usted no lo entienda, no, el cambio es real. En la vieja naturaleza usted no quería buscar de Dios. Como dice un estudiante discipulado, que por aquí está la hija y me acordé, dice, Marielita, el problema conmigo era que yo hacía a Dios a mi manera. Así me dice ella. Una señora que tiene un año de convertida dice, antes yo hacía a Dios en mi manera, pero ahora, dice ella, está experimentando cambios radicales. Si ahora vivimos bajo la autoridad de Cristo, tenemos un cambio real en nuestra naturaleza. Nuestros deseos están orientados hacia Dios. No vamos a estar luchando siempre, yo no quiero leer la Biblia, a mí no me gusta orar. Es que, ¿sabe qué, profe? Le dicen en las aulas de discipulado a nosotros los maestros, yo no puedo leer la Biblia, yo leo la Biblia y me duermo, nos dicen esos comentarios, la Biblia yo no la entiendo. Entonces, cuando la vida espiritual llega a nosotros, hay un cambio radical. Tenemos deseos de buscar de Dios. Dice Romanos 6:11, el mismo Pablo, hablando ahora sí a la iglesia de Romanos, les dice algo muy lindo, dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús. Si nos dieron vida espiritual, tenemos la oportunidad de considerarnos muertos al pecado. Y no vamos a, es que el pecado, viera hermana, la tentación, eso qué difícil que es. Usted no sabe. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los romanos, considérense muertos al pecado. Entonces, si considerarnos muertos al pecado no trae un cambio radical en nuestras vidas, sería bastante extraño. ¿Es Dios hablándole a usted? ¿Es Dios hablándome a mí en mis áreas de debilidad? En las áreas donde todavía la vida espiritual no es tan evidente. Considérense muertos al pecado. Y hablando de cambio, príncipe de las tinieblas, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestra autoridad ahora. ¿Cuántos de ustedes han tenido un mal jefe? No levanten la mano porque pueden verlos. Muchas de nuestras experiencias con jefaturas, lamentablemente, pasan por hombres y mujeres ásperos, rudos, de mal carácter. Todo el mundo check, check, check. Que nadie los quiere. Pasan por la oficina y todos se quedan así. O por detrás dicen, cuchichean de ellos porque no muestran el fruto del Espíritu, digámoslo así. Pero ¿qué pasa con usted en su oficina? Bueno, para sobrevivir en el puesto, no nos queda más que adaptarnos a las circunstancias. Muchos lloran, se quejan, sufren en silencio. Usted supiera lo que es este jefe conmigo. Usted supiera que yo ni tengo derecho a desayunar, tengo que salir corriendo. Este jefe solo piensa en él, o tipo ese viejo malo, bueno, etcétera, etc., etc., como dicen. Entonces, hemos tenido y podemos cada uno contar muchas experiencias con nuestros jefes malos. Pero ¿qué pasa? De repente nos cambian el jefe. Muchos dicen gloria a Dios. ¿Qué sucede? Al principio nos cuesta relacionarnos con este nuevo jefe. Al principio pensamos en este jefe como el anterior. Estamos desconfiados, pensamos que todo lo que hace tiene doble sentido. Y bueno, tiene que pasar el tiempo hasta que usted comprueba que esta nueva jefatura tiene buenas intenciones, que me está sirviendo el café y que el café no tiene nada, que qué raro me trajo un café, qué raro me está atendiendo. No es sino hasta que nos damos cuenta que este nuevo jefe tiene buenas intenciones, gana nuestra confianza y entonces nosotros ¿qué hacemos? Respondemos al jefe de la manera correcta. Mira, tengo un buen jefe, ¿qué fue aquello? ¡Qué milagro! Pero nos adaptamos. ¿Qué quiero decir? Toma tiempo. Yo sé que usted ha tenido la oportunidad de tener una mala jefatura quizás, y entiendo el punto que le estoy diciendo. Pues bueno, de igual manera, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros servíamos a un jefe malo. Ese jefe era Satanás, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Este Satanás, el príncipe de este siglo, lo llama la Biblia, nos tenía como esclavos. Él nos tenía esclavizados en áreas que usted se daba cuenta, en otras que quizás no, pero usted no era libre. Usted sentía que no podía vivir su vida, algo no estaba bien con usted, usted como que tenía una incomodidad, experimentaba una falta de libertad para el diario vivir. Nosotros vivimos de esa manera. Seguíamos la corriente del mundo, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿cierto? Pero la buena noticia, que cuando yo pensé en compartir con ustedes estos versículos, le comentaba a nuestro pastor, yo estaba muy feliz de darles una buena noticia, venía con esa emoción. Pues la buena noticia es que el cambio de identidad ya llegó. El cambio de identidad es una realidad para nosotros. Fuimos, dice Pablo a los Colosenses, otra iglesia le dice, usted sabe que usted fue librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Usted sabe que ya no es esclavo de Satanás. Ahora Dios quiere que usted sea parte de él. Esa es la buena noticia.
Y para una persona que ha estado esclavizada mucho tiempo, eso es una gran noticia. Para los ejemplos que yo le comenté al principio, para esa mujer que estuvo esclavizada tanto tiempo, eso es una gran noticia. No debo estar esclava más. Tengo un nuevo jefe. Me han trasladado de las tinieblas, porque de verdad que a veces identificamos tinieblas en nosotros. Tengo un nuevo jefe. Como hija de Dios ya no estoy bajo la autoridad de Satanás. No estoy dominada por el pecado ni por la muerte tampoco. No ando pensando si me muero, si se muere mi mamá, que la muerte es algo que me anda asustando por todo lado. Y el pecado tampoco, si el pecado me gana y si el pecado... Se nos ha dado vida espiritual juntamente con Cristo. Pero entonces, ¿qué debo hacer? Usted dice, bueno, Mariela, sí, qué lindo lo que Dios nos dejó escrito. Qué precioso ese mensaje a los Efesios. Qué mensaje más valioso para mí. Pero ahora sí, es la hora de la verdad. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? He estado en iglesia mucho tiempo, pero ¿qué es lo que debo hacer? Hay algo muy básico, y es que usted debe decidir creer. Usted debe decidir creer de una vez y para todos que usted no es la misma persona. Usted vive espiritualmente. Usted está muerta, está muerto al pecado. Involúcrese con su nuevo jefe. Ocúpese en renovar su persona. Quizás 29 años, 20, 18 años, 45 puede tener usted, 65, 33, ¿cuántos años tiene? Quizás han sido años sin vivir espiritualmente. Quizás han sido muchos de esos años, todos o algunos años, sin vivir espiritualmente. ¿No cree que ese tiempo sin vida espiritual lo está llamando a hacer algo? ¿No cree que ese tiempo que usted vivió sin Dios aprendió muchas cosas y Dios lo está llamando a hacer algo para aprender a vivir para Él? Venga a la iglesia, disipúlese por favor, descubra a través de la Biblia quién es usted realmente, porque esto es un indicio. En temas de identidad la Biblia dice todo y abarca absolutamente todo. Dese cuenta quién es usted, así como en su viejo hombre usted decía yo era bueno para esto y ya yo me conozco mi currículum negro. Descubra y practique su verdadera identidad, el cambio de identidad para el que usted y yo hemos sido llamados. Hemos dicho todo este tiempo que Dios es Dios, el que nos deja muy claro que se nos ha dado vida espiritual a través de Cristo. Quisiera usted ponerse de pie y que terminemos de esta manera. Ha sido muy especial para mí leer la Biblia durante todos estos años y sé que para ustedes comparten ese sentir conmigo. Han escuchado estos pasajes y traen una renovación a nuestra mente. Y vamos a concluir de esta manera, a manera de resumen, el cambio de identidad que me hace a mí, que nos hace a nosotros, que hace a todas las personas que nos están viendo en sus casas o en sus trabajos. Ese cambio de identidad que nos hace pasar de hijos de ira, delincuentes como dice la Biblia, pecadores, seguidores de las corrientes del mundo, hacedores de la vida carnal y de los pensamientos, y nos pasa a hombres y mujeres libres, a hombres y mujeres con vida espiritual. Esto solamente sucede cuando yo conozco y acepto mi nueva identidad. Se le dio vida espiritual. Usted tiene vida espiritual. Se me dio, puede decirse usted, se me dio vida espiritual, y esto a través de Cristo. Podemos orar y decirle: Señor, yo decido aceptar, porque dice tu palabra que el que cree todo le es posible. Porque dice tu palabra, Señor, que si me acerco a ti debo creer que tú eres real. Porque dice tu palabra que sin fe es imposible agradarte. En esta mañana el cambio de identidad que yo necesito
lo encuentro en ti. Quiero conocer, Señor, cómo vivir a través de esta nueva identidad. En esta sociedad en la que vivo, cambiar de identidad puede significar muchas cosas. Pero sé que me has llamado, puede decirle usted a su Dios. Sé que me has llamado a vivir como una nueva sociedad. Sé que me has llamado a tener una vida radicalmente diferente. Señor, el precio que tú pagaste porque yo tenga vida espiritual es que Jesús muriera en la cruz. Si hay alguno de ustedes en esta mañana que definitivamente no ha aceptado la vida espiritual, usted dice, he venido a la iglesia durante mucho tiempo, pero yo no tengo vida espiritual. Más o menos he escuchado. Usted quiere orar y ahí donde usted está, decirle a su Dios, yo decido tener vida espiritual de hoy en adelante. Yo decido aceptar no más vivir esclava. Yo decido aceptar tener la vida que tú tienes para mí. Podemos orar y decirle, Señor, que cada día de mi vida yo aprenda a vivir para ti. Quiero aceptarte como ese jefe que eres, pero más que jefe, eres mi Señor. Y como Señor, quiero lo mejor para mi vida, para mi casa, para mi familia. También lo invito a decirle, Señor, quiero llevar tus verdades a mis hijos, a mis hijas, y reproducir la vida espiritual en otros, hacer discípulos, contarle a otros estas verdades, esos hombres y mujeres que están necesitados de vida espiritual. En el nombre de Jesús. Le dijo Pablo a los Efesios, más adelante, ¿sabían ustedes que son hechura de Cristo, creados para buenas obras, que Él preparó de antemano, solo para que ustedes caminen en ellas? Iglesia, caminamos en buenas obras. Dígale, Señor, quiero caminar en esas obras que tú preparaste para mí. No más Satanás me va a esclavizar. Puede tomar la autoridad y decirle, no más Satanás me vas a esclavizar en ningún área de mi vida, ningunas tinieblas más para mi vida, ni mis pensamientos, ni nada que venga de la vieja naturaleza. Porque hoy creo que soy muerta al pecado y viva para Dios. Por naturaleza muerta al pecado, pero por gracia he sido salvada. He sido salvado. Terminamos en acción de gracias. Señor, gracias. Gracias por tus palabras. Gracias porque los efesios crecieron por estas palabras y porque nosotros hoy vamos a seguir creciendo en fe por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por sus palabras. Que Dios los bendiga.